Todavía recuerdo vívidamente esa noche, la noche en que mi vida cambió para siempre. En aquel entonces, yo era solo una niña de 8 años, acurrucada en el asiento trasero de un coche destartalado, aferrada al oso de peluche del que nunca me había separado. El cielo afuera estaba tranquilo, de un azul marino profundo salpicado de vetas anaranjadas de las luces de la calle cansadas. No tenía miedo, no entonces, porque nos dirigíamos a la casa de mi abuela Eleanor, un lugar que siempre había sentido como mi hogar. Siempre me recibía con un abrazo cálido, una sonrisa suave y el olor a galletas horneándose en el horno. Sus historias llenaban mi cabeza de asombro, y tenía esa manera mágica de hacerme sentir especial, permitiéndome tocar su colección de libros antiguos, algo que nunca le permitía a nadie más. Pero esta vez era diferente. El coche se detuvo en el camino de grava frente a su antiguo porche. Me senté esperando que mi madre se diera la vuelta para dedicarme su habitual sonrisa cansada, tal vez incluso pasarme una mano por el pelo, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí sentada, agarrando el volante con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Su rostro era ilegible, no estaba enfadada, ni triste, solo fría de una manera que no podía entender. Mi padre estaba sentado rígidamente en el asiento del pasajero, mirando al frente como si yo ni siquiera estuviera allí, como si no existiera. Entonces, finalmente, mi madre se volvió hacia mí. Su voz era tan baja que tuve que esforzarme para oírla. Solo necesitamos un poco de tiempo para resolver las cosas, Allison. Sé buena chica y quédate con tu abuela por un tiempo, ¿de acuerdo? Eso fue todo lo que dijo, ni explicaciones, ni promesas, ni siquiera un abrazo. Asentí, porque eso era lo que esperaba. Todavía creía que volverían al día siguiente, o al día después. Abrí la puerta, arrastrando una pequeña mochila llena de ropa empaquetada apresuradamente. Mi abuela estaba en la puerta, con los ojos llenos de tristeza, pero con los brazos abiertos. Me di la vuelta una última vez, pero el coche ya se alejaba. Nadie miró hacia atrás. Nadie saludó. Di unos pasos hacia adelante, como si todavía pudiera alcanzarlos, pero se habían ido. No lloré, todavía no, porque no entendía. Simplemente me habían abandonado. Mi abuela no hizo preguntas, no me presionó para que le diera respuestas que no tenía. Simplemente me envolvió en sus brazos y me dio palmaditas en la espalda como solo ella podía, tranquila, silenciosa y firme, como si intentara decirme que, pasara lo que pasara, estaría bien. Dentro, la casa olía a té de manzanilla y a algo dulce que había estado horneando, pero no podía saborear nada. Preparó mi cena favorita, sopa de pollo con fideos con esos panecillos suaves y caseros, pero me quedé mirándola, con la cuchara inmóvil. Me leyó el cuento para dormir que siempre le pedía, el del pequeño zorro que se perdió pero encontró amabilidad en los extraños, pero no podía concentrarme en las palabras. Su voz era suave y familiar, el pequeño zorro, pero mi mente divagaba, aferrándose al recuerdo del coche de mis padres desapareciendo por la carretera. Me acurruqué esa noche en la misma cama cálida que siempre había amado cuando la visitaba, pero esta vez todo se sentía diferente. Las sábanas olían igual, mi oso de peluche estaba metido debajo de mi brazo, pero el silencio era más pesado. Me quedé despierta mucho después de que se apagaran las luces, con los ojos fijos en la ventana, esperando que los faros brillaran a través de las cortinas, pero no había nada, solo el suave susurro del viento entre los árboles. A la mañana siguiente, me senté junto a la ventana de nuevo, mirando la carretera. Pasó una hora, luego 2, pasó todo el día. Cada vez que pasaba un coche, mi corazón daba un vuelco. Cada vez que seguía conduciendo, se hundía más. Me dije a mí misma que solo llegaban tarde, que algo había surgido, pero que volverían. Pasó una semana, luego otra, todavía sin noticias, sin llamadas, sin cartas. Mi abuela nunca dijo nada malo de ellos, pero cada día sus ojos se veían un poco más cansados cuando me miraba. Finalmente, dejé de preguntar cuándo volverían, no porque no quisiera saberlo, sino porque empezaba a entender la verdad. No iban a volver. Y aunque mi mente podía reconstruir eso lentamente, mi corazón no estaba listo, todavía no. En la escuela, me convertí en la chica callada del fondo del aula, la que sonreía educadamente cuando los demás niños hablaban de sus familias, pero nunca participaba. Cuando me preguntaban dónde estaban mis padres, me encogía de hombros y cambiaba de tema, esperando que no se dieran cuenta de cómo me temblaba la voz. Una vez, mi profesora llamó a mi abuela para una reunión, preocupada por lo retraída que me había vuelto. Recuerdo que me asomé por la ventana del aula y la vi subiendo los escalones, con los hombros rígidos, los labios apretados en una fina línea. Pero cuando me vio,
Todavía sonreía con la misma sonrisa paciente e inquebrantable que siempre tenía para mí. Nunca me regañó por ser callada. En cambio, cuando llegamos a casa esa noche, nos preparó chocolate caliente y se sentó conmigo junto a la chimenea sin decir una palabra. Creo que entendió que lo que necesitaba no eran consejos ni preguntas. Necesitaba silencio, seguridad y alguien que no se fuera. Y ella me dio eso. Cada noche, cuando el mundo exterior se sentía demasiado grande y demasiado ruidoso, se sentaba en el borde de mi cama, me frotaba suavemente la espalda y susurraba: «No es tu culpa, Allison. Algunas personas no están preparadas para ser padres, pero eso no tiene nada que ver contigo». Quería creerlo con cada parte de mi ser. Pero no importaba cuánto lo intentara, esa pregunta dolorosa seguía volviendo como una marea. ¿Por qué no me eligieron? ¿Qué tenía de malo para que simplemente me dejaran? Mi abuela nunca intentó forzar las respuestas, simplemente se quedó. Ese fue su mayor regalo. Su amor nunca fue ruidoso, nunca grandioso, pero siempre estaba ahí, como la lámpara que mantenía en el porche todas las noches, por si acaso alguien necesitaba una luz para encontrar el camino a casa. Mi abuela no era del tipo cariñoso y excesivamente mimoso que se ve en las películas. No llenaba la casa de manualidades hechas a mano ni dejaba notas de amor en mi fiambrera. Su amor era más silencioso, se mostraba en las comidas que preparaba, el periódico que leía en voz alta cuando tenía curiosidad, la forma en que me enseñó a doblar la ropa correctamente. La casa en la que vivíamos era pequeña, desgastada, pero siempre cálida. El suelo de madera crujía bajo mis pasos y la mesa de la cocina tenía anillos descoloridos de tazas del pasado, pero sentía que me pertenecía. Todavía conducía a un viejo Toyota que gemía cada mañana de invierno, aunque podría haberse comprado fácilmente uno más nuevo. Su dinero no era algo que ostentara. Vivía de forma sencilla, modesta, pero nunca barata. Valoraba los libros más que las joyas y el conocimiento más que la apariencia. Su casa estaba llena de estanterías del suelo al techo, llenas de novelas antiguas, libros de historia y gruesos periódicos financieros que leía todas las mañanas sin falta. Una vez le pregunté: «¿Por qué lees esos números aburridos todos los días?», mientras removía perezosamente mis cereales. Me sonrió por encima de las gafas y dijo: «Porque saber gestionar el dinero significa libertad, Allison, y la libertad es algo que nadie debería quitarte nunca». No lo entendí entonces, pero lo recordé. Se me quedó grabado, como todas las pequeñas cosas que hacía. Enseñarme a presupuestar mi paga, explicarme por qué pagaba ciertas facturas primero, dejarme ayudarla con las listas de la compra. Poco a poco, empecé a ver que me estaba preparando, moldeando, no solo para sobrevivir, sino para prosperar por mi cuenta. No solo me daba amor, me daba fuerza. Los años pasaron como páginas de un libro. Nunca volví a saber de mis padres. Ni cartas, ni tarjetas de cumpleaños, ni una sola llamada telefónica. Durante mucho tiempo, me los imaginé pasando en coche en secreto, observando desde la distancia, esperando el momento adecuado para volver, pero nunca lo hicieron. Para cuando cumplí 16 años, había dejado de preguntármelo. Mi abuela y yo habíamos construido una vida que se sentía plena a su manera. Me enseñó a cultivar el huerto en verano y a aislar las ventanas antes del invierno. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial en una librería de la ciudad, fue la primera en felicitarme, con una taza caliente de té de canela y ese brillo de orgullo en sus ojos. Siempre me decía: «No necesitas ser el más ruidoso para ser el más fuerte». Eso se convirtió en mi brújula. La escuela mejoró, hice algunos amigos cercanos, incluso empecé a dar clases particulares a alumnos más jóvenes después de clase. La vida no era perfecta, pero se sentía real, y era mía. A veces me preguntaba qué diría si volviera a ver a mis padres. ¿Me enfadaría? ¿Lloraría? ¿Me daría la vuelta? No lo sabía, todavía no lo sé. Pero cada vez que me venía el pensamiento, la presencia de mi abuela me recordaba que no me faltaba nada esencial. Lo que tenía con ella era más de lo que mucha gente conseguía en toda una vida. Era madre, padre y mejor amiga, todo en uno. Y cuando llegó el momento de solicitar la admisión a la universidad, no solo me apoyó. Ya había empezado a ahorrar para ello en silencio, sin decírmelo nunca. Ese es el tipo de amor que daba, no ruidoso, sino duradero. Cuando me aceptaron en la universidad de mis sueños con una beca, lloró, no en voz alta, sino de esa manera suave y temblorosa que siempre reservaba para los momentos más especiales. Nunca olvidaré la forma en que me tomó la cara entre sus manos y dijo: «Siempre supe que estabas destinada a más». Prometí enorgullecerla, y lo decía en serio. Estudié mucho, la llamaba todos los domingos y la visitaba en cada descanso. No fue hasta mi último año que su salud empezó a fallar.
Comenzó con cosas pequeñas, olvidar las llaves, dejar la tetera encendida, pero se agravó más rápido de lo que esperaba. De repente, estaba haciendo malabarismos con los exámenes finales y las visitas al hospital, tratando de ser fuerte para las dos. Ver a alguien tan fuerte volverse frágil me rompió algo por dentro, pero nunca dejó de sonreír cuando me veía, incluso con dolor. Me tomaba de la mano y susurraba: «No dejes de avanzar, Allison. Así es como se lleva el amor, con cada paso que das». Esas fueron algunas de sus últimas palabras para mí. Cuando falleció, sentí que una parte de mí se desgarraba, pero al mismo tiempo sabía que ya me había dado todo lo que necesitaba para sobrevivir sin ella. Lo que no sabía todavía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que había dejado algo más que recuerdos. Tenía un secreto, uno que solo se revelaría después de su funeral. Un secreto que traería de vuelta a mi vida rostros del pasado, personas que me habían olvidado hacía mucho tiempo, pero que recordaban lo que mi abuela tenía. El día del funeral estaba nublado, con nubes densas que se extendían por el cielo como una advertencia. Me paré junto a su ataúd, con las manos temblorosas mientras agarraba un solo lirio blanco. No había palabras lo suficientemente fuertes como para describir el vacío que dejó. La iglesia estaba llena de gente del pueblo, vecinos, viejos amigos, incluso antiguos alumnos a los que había dado clases particulares hacía décadas. Todos vinieron a honrarla, cada uno compartiendo historias que nunca había oído. Fue como aprender nuevas facetas de ella mucho después de su muerte. Y entonces, justo antes de que comenzara el servicio, los vi de pie torpemente cerca de la parte trasera, mis padres. Los reconocí al instante, aunque los años habían cambiado sus rostros. El cabello una vez brillante de mi madre se había apagado, y mi padre parecía más delgado, más cansado. No saludaron, ni siquiera parecían avergonzados. Era como si hubieran entrado esperando un asiento en la primera fila, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el abandono pudiera esconderse debajo de la alfombra con una sola mirada. No les hablé, no pude. Mi corazón latía demasiado fuerte en mi pecho, una mezcla de ira e incredulidad hirviendo. Porque ahora, después de todo este tiempo, ¿qué podrían querer? Intenté concentrarme en la ceremonia, pero su presencia se cernía sobre mí como el humo. Después, mientras saludaba a las personas que habían amado a mi abuela, mis padres se quedaron atrás. Finalmente, mi padre se acercó con una rígida inclinación de cabeza. «Siento tu pérdida», dijo secamente, como un extraño que ofrece condolencias por alguien que nunca conoció. Mi madre no habló, solo miró alrededor de la habitación como si buscara algo. Fue entonces cuando supe que no estaban allí por ella, estaban allí por lo que dejó. Más tarde esa semana, me senté sola en la oficina del abogado, una habitación modesta con estanterías de polvorientos libros legales y un ligero olor a papel viejo. No esperaba nada del testamento de mi abuela. Siempre había vivido de forma sencilla, sin ostentar dinero ni propiedades, y pensé que habría algunas pequeñas pertenencias, tal vez algunos ahorros. Pero cuando el abogado abrió la carpeta y empezó a leer, me di cuenta de lo poco que sabía realmente. Su abuela fue una sabia inversora, dijo, ajustándose las gafas. Le dejó todo, la casa, el terreno y su cartera, que actualmente está valorada en poco más de $50 millones. Mi corazón se detuvo. Lo siento, dijo 50 millones. Tartamudeé, pensando que debía haber oído mal. Asintió con calma. Sí. Mantuvo la mayor parte en privado, fondos mutuos, fideicomisos inmobiliarios, incluso acciones en algunas empresas tecnológicas en fase inicial. Lo gestionó ella misma durante años, de forma bastante brillante, en realidad. Me quedé sin palabras. $50 millones. Mi abuela, la mujer que remendaba sus cortinas en lugar de comprar nuevas y recortaba cupones para la compra, había estado sentada sobre una fortuna y ni una sola vez cambió su forma de vivir ni de tratar a los demás. Mis manos temblaron mientras firmaba los papeles. Entonces se oyó un golpe en la puerta de la oficina. ¿Eran ellos? Mis padres. Su momento no fue una coincidencia. Entraron en la habitación como si pertenecieran allí, como si tuvieran derecho a sentarse a mi lado mientras se leía el testamento. Mi padre tenía una mirada ensayada de preocupación en su rostro, pero mi madre era menos sutil. Sus ojos estaban fijos en la pila de documentos frente al abogado, escaneando como un depredador. Nos gustaría impugnar el testamento, dijo, sin siquiera mirarme. Era nuestra madre, después de todo. El abogado arqueó una ceja. Señorita Baker, su madre dejó muy claras sus intenciones. Este testamento es férreo, sin lagunas, sin ambigüedades. Le dejó todo a Allison.
Mi madre se burló, como si la idea la ofendiera. Debe haber sido manipulada. Estaba enferma, no sabía lo que hacía. Pero el abogado se mantuvo firme. Su madre estaba en su sano juicio. Actualizó su testamento el año pasado e incluyó declaraciones en vídeo notariadas. Dijo específicamente que no quería que ninguno de los dos recibiera ni un céntimo. Mi padre se estremeció al oír eso. Mi madre se puso roja, con los labios apretados en una fina línea. «Esto no es justo», espetó. «Somos su familia». Entonces encontré mi voz, aunque temblorosa. Yo fui la que se quedó. Quedó suspendido en el aire como una bofetada. No respondieron, porque sabían que tenía razón. Lo intentaron todo: apelaciones legales, denuncias de influencia indebida, incluso difamarme en Internet para intentar dañar mi credibilidad. Pero mi abuela había sido demasiado cuidadosa, cada decisión había sido documentada, cada inversión rastreable. El testamento se mantuvo firme. En las semanas siguientes, los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. La nieta abandonada por sus padres, dejada para ser criada por una mujer tranquila y modesta que resultó ser un genio de las finanzas. Querían entrevistas, fotografías, acceso. Me negué a todo, no me interesaba ser el centro de atención. Mi abuela había vivido tranquila y dignamente, la honraría de esa manera. Mis padres, sin embargo, se apoyaron en la atención. De repente, estaban en programas de entrevistas, pintándose a sí mismos como víctimas de un malentendido, afirmando que yo había envenenado a mi abuela contra ellos. Era grotesco de ver. Extraños se acercaron a mí con simpatía, pero no necesitaba su lástima. Ya había ganado la única batalla que importaba. Había vivido una vida llena de amor mientras ellos habían perseguido el vacío. Aún así, hubo días en que lloré, no por ellos, sino por la niña que una vez se quedó mirando por la ventana con la esperanza de ser elegida. Deseé poder volver atrás y abrazarla, decirle que algún día entendería lo afortunada que era de ser criada por alguien que realmente la amaba. Con la herencia asegurada, tomé la primera decisión importante de mi vida como beneficiaria de $50 millones. Crié una beca en nombre de mi abuela. Iría destinada a estudiantes criados por tutores, abuelos o niños de acogida que habían sido abandonados pero que seguían adelante. Utilicé parte del dinero para renovar la casa, pero mantuve los suelos crujientes y el jardín que tanto amaba. No era solo mi casa, era un recuerdo vivo de ella. Mantuve sus estanterías tal y como estaban y añadí un pequeño rincón de lectura donde podía sentarme y sentirme cerca de ella. El resto de la herencia la puse en un fideicomiso, contraté asesores, de verdad, y aprendí todo lo que pude sobre finanzas, tal y como ella me había enseñado, no para volverme codiciosa, sino para proteger lo que ella había construido, para asegurarme de que su legado no se desperdiciara. Mis padres siguieron llamando, enviando mensajes y apareciendo inesperadamente, pero nunca respondí. Tomaron sus decisiones hace años, y ahora yo había tomado las mías. No estaba amargada, simplemente había terminado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, me senté en el porche con una taza de té y susurré: «Espero que estés orgullosa de mí, abuela». La brisa acarició los árboles como una suave respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Pasaron los meses, y empecé a asentarme en un ritmo, una vida pacífica e intencional. La casa que una vez estuvo abandonada ahora vibraba, llena de pintura fresca, carpintería restaurada y la calidez de la gente. Había empezado a organizar cenas mensuales para los niños del barrio, especialmente para los que eran criados por sus abuelos o en hogares de acogida. Compartíamos comidas, jugábamos a juegos de mesa y hablábamos de sueños. Veía partes de mí misma en cada uno de ellos, sus corazones cautelosos, su silenciosa resistencia. Se sentía como una curación. Sin embargo, de vez en cuando, el pasado intentaba colarse. Una tarde, encontré una carta pegada a la puerta, sin sello, sin nombre, solo una letra temblorosa. «Por favor, habla con nosotros». No necesité adivinar de quién era. Mis padres habían empezado a dejar señales sutiles por la ciudad, apareciendo en eventos locales a los que asistía, quedándose demasiado tiempo en las tiendas que visitaba. No se daban por vencidos, pero yo había hecho las paces. No necesitaba un cierre de personas que solo volvían por dinero. Había encontrado algo más grande en el silencio, en la claridad. Una tarde, mientras revisaba de nuevo el diario de mi abuela, encontré una carta metida en el fondo, un mensaje personal para mí. Lo había escrito unos meses antes de morir. Su letra, aunque temblorosa, era inconfundible. «Alison», comenzaba, «si estás leyendo esto,
es que ya me he ido, pero quiero que sepas que fuiste mi mayor alegría. Vi tanta fuerza en ti, incluso cuando el mundo no la veía. No dejes que su regreso te confunda. Eres suficiente. Siempre lo fuiste. Apreté la carta contra mi pecho y lloré hasta que salieron las estrellas. A pesar de todo, no podía dejar de preguntarme por ellos, mis padres. No era exactamente anhelo. Era más bien curiosidad mezclada con incredulidad. ¿Cómo pudieron desechar a su propia hija y luego volver esperando una puerta abierta? Recordé que una vez mi abuela me dijo, la gente revela su corazón cuando cree que nadie la está mirando. Empecé a juntar pequeñas verdades. Vecinos mayores me contaron cómo mi madre había llamado una vez a mi abuela una carga, cómo mi padre se había negado a ayudar durante sus problemas de salud. No solo me abandonaron a mí, también abandonaron a ella. Esa comprensión cimentó algo profundo en mí. Su regreso no se trataba de arrepentimiento, se trataba del opuesto al arrepentimiento, la arrogancia. Creían que todavía tenían derecho, no a mi amor, sino a su riqueza, y eso marcó la diferencia. Decidí donar otra parte de la herencia, esta vez de forma anónima, a un centro de jubilación local que apoyaba a cuidadores de ancianos. Imaginé la mirada en el rostro de mi abuela, cálida, orgullosa, divertida. Me habría tomado el pelo suavemente por ser demasiado sentimental. Luego habría horneado un pastel y lo habría considerado un empate. El amor que sentía por ella era demasiado grande para acapararlo. Regalarlo se sentía como una continuación de su vida. Mis padres, mientras tanto, habían empezado a desvanecerse en el fondo. Sus intentos se volvieron menos frecuentes, menos audaces. Finalmente, oí que se habían mudado a otro estado. Una parte de mí esperaba que encontraran la paz, o al menos la distancia suficiente para dejar de aferrarse a algo que nunca valoraron realmente. Hice un viaje ese otoño, uno que mi abuela había soñado pero que nunca llegó a hacer. Un recorrido por las bibliotecas ocultas y las viejas librerías de Europa. Siempre había hablado de estar dentro de la biblioteca del Trinity College en Dublín, pasando los dedos por los lomos de libros más antiguos que los países. Fui allí primero, llevando un medallón con su foto y una flor de lavanda prensada de nuestro jardín. Cuando entré en esa sala, con la luz del sol entrando por las altas ventanas sobre los antiguos tomos, la sentí a mi lado, no como un fantasma, sino como una presencia, algo atemporal, como la historia que solía leerme. Visité pequeños pueblos en Italia, librerías manchadas de café en París, e incluso encontré un volumen de poesía antigua en Praga con su verso favorito de Emily Dickinson escrito a mano en la primera página. La esperanza es la cosa con plumas. Sabía que le habría encantado. Viajar sola no era solitario, era liberador. No huía del dolor, caminaba hacia el futuro para el que me había preparado. Cada ciudad me susurraba, vive plenamente, sé curiosa, ama sin miedo. Para cuando regresé a casa, tenía cientos de páginas de diario llenas de pensamientos, bocetos y momentos que nunca quise olvidar. Mi casa me esperaba, tal como la había dejado, un santuario de recuerdos y propósito. Planté un nuevo parche de lavanda en su honor y me senté en el jardín una tarde, viendo a las abejas bailar entre las flores, respirando el aroma de la gracia. La vida continuaba en su tranquila y constante camino. Empecé a ser mentora de adolescentes en el centro comunitario local, jóvenes que me recordaban a quién era yo a los 13 años, solitaria, insegura, pero rebosante de potencial. Una chica en particular, Meraie, me recordaba tanto a mí misma que era asombroso. La habían dejado con su tía después de que sus padres cayeran en las drogas, tímida pero feroz, inteligente pero cautelosa. Empezamos a trabajar juntas en la preparación para la universidad, y finalmente, se sinceró sobre su sueño de convertirse en escritora. Vi el fuego en sus ojos, y encendió algo en mí también. Le ofrecí un puesto en el programa de becas de mi abuela y cuando lloró, la abracé y le dije, no estás sola. Se sintió como un momento de círculo completo. Mi abuela me había salvado, no con dinero, sino con amor, tiempo y constancia. Ahora tenía la oportunidad de transmitir eso. Nunca me vi a mí misma como una filántropa. No quería ser una donante distante en una placa de mármol. Quería estar presente, ser real, participar. El dinero ayudó, sí, pero la verdadera riqueza estaba en la conexión. Cada vida tocada era como una semilla plantada, y de esa manera, el legado de mi abuela no solo vivió a través de mí. Se expandió, floreció y se extendió a lugares que ella nunca podría haber imaginado. No solo me dejó una fortuna, me dejó un propósito. Pasaron los años. Cumplí 30, luego 35. La vida no siempre fue fácil, pero fue plena, llena de significado, crecimiento y una alegría tranquila.
Todavía vivía en la misma casa, aunque se había transformado en una especie de tesoro local, un lugar de refugio, aprendizaje y celebración. Cada año, en el aniversario de su fallecimiento, organizaba un té en el jardín del legado en honor a mi abuela. Servíamos té con sus recetas, contábamos historias y leíamos poemas. A veces llorábamos, pero sobre todo reíamos. Había guardado todas sus cartas, recetas, diarios e incluso viejas listas de la compra. Eran más que reliquias, eran raíces. Una tarde de otoño, mientras veía el sol ocultarse tras el roble que ella plantó, me di cuenta de algo profundo. Mi abuela no solo me salvó de ser abandonada, me enseñó a construir una vida tan plena, tan rica en amor, que el abandono no tenía lugar para crecer. Las heridas que me ayudó a curar se habían convertido en sabiduría, y aunque ella no estaba aquí para ver cómo se desarrollaba todo, estaba en cada parte de ello, en cada libro que regalé, en cada niño al que orienté, en cada semilla que planté. Su amor la había sobrevivido, y a través de mí, siempre lo haría. Entonces, justo cuando había empezado a creer que el pasado finalmente se había desvanecido en el fondo, llegó una carta inesperada. Era de mi padre. El sobre estaba manchado, la letra temblorosa. La sostuve durante mucho tiempo antes de abrirla. Dentro había una breve nota, garabateada en líneas desiguales. Allison, no espero perdón. Sé que te fallé en todas las formas en que un padre puede hacerlo, pero quería decir que no pasa un día en que no me arrepienta. Tu madre, todavía culpa al mundo, pero ahora lo veo. Nos equivocamos. No merecías lo que te hicimos. Miré el papel, sin saber qué sentir. Ira, lástima, cierre, tal vez una mezcla de todo. No había pedido dinero ni siquiera una respuesta, solo había escrito su verdad y la había enviado como una botella al mar. No respondí. No sabía si podía, pero guardé la carta en la misma caja de madera donde guardaba las palabras de mi abuela, no porque lo perdonara, sino porque creía recordar la historia completa, no solo las partes bonitas. Eso era algo que mi abuela siempre había enfatizado. Di la verdad, decía, incluso cuando sea desordenada, especialmente entonces. Y, sinceramente, una parte de mí sentía dolor por la niña que una vez lo llamó papá. No porque se lo hubiera ganado, sino porque había amado profunda e incondicionalmente. No traicionaría a esa versión de mí misma fingiendo que nunca importó. El tiempo siguió avanzando. Meraí entró en la universidad de sus sueños y me envió fotos de su primer apartamento, radiante junto a una máquina de escribir que había encontrado en una tienda de segunda mano. La colgué en mi nevera como una madre orgullosa. El centro comunitario se expandió gracias a las donaciones que canalicé discretamente a través de la herencia. Establecí una pequeña beca de publicación en nombre de mi abuela, apoyando a jóvenes escritores cuyas voces habían sido silenciadas. La casa en sí se convirtió en un símbolo en la ciudad. La gente pasaba y sonreía, señalando el campo de lavanda, la puerta abierta, el arte infantil colgado en el porche. A veces todavía me sentaba en los escalones traseros y la imaginaba tarareando en la cocina, con canela en la estufa, las manos ocupadas pero el corazón siempre centrado en mí. El dolor de mi pasado no desapareció, pero se suavizó en los bordes, ya no dictaba el ritmo de mis días. En su lugar, dejé que informara cómo trataba a los demás, con paciencia, con atención, con la creencia de que incluso las personas rotas pueden florecer. También hubo días difíciles, por supuesto, días en que el dolor me embargaba inesperadamente, pero incluso en esos días, nunca me sentí sola. Ese fue su verdadero regalo, no la casa, no el dinero, sino el recuerdo de ser amada tan completamente que podía llevarlo conmigo incluso en los momentos más oscuros. Un verano, decidí escribir mi propio libro, no para publicarlo, no para la gloria, solo para finalmente contar mi historia de la forma en que merecía ser contada. Lo llamé Huesos de Lavanda, un título extraño tal vez, pero se sentía bien. Los huesos representaban lo que se había roto, la confianza, la familia, la inocencia. La lavanda era todo lo que mi abuela plantó en lugar de ese dolor. Escribía por las noches junto a la ventana de la cocina, con el té humeando a mi lado y viejos discos sonando de fondo. Cada capítulo era un recuerdo, una cicatriz, un momento de transformación. Escribí sobre la noche en que me dejaron, sobre la primera vez que me reí después de que se fueran, sobre lo asustada que estaba de volver a amar algo hasta que ella me mostró cómo. Cuando terminé el manuscrito, imprimí una copia y la coloqué en el rincón de la biblioteca que ella había construido. Nunca estuvo destinado a ser leído por el mundo. Era una conversación entre ella y yo, una promesa cumplida, un círculo cerrado. Y al escribirlo, me di cuenta de algo vital. No era solo la niña que dejaron.
era la mujer que ella crió. Y eso marcó la diferencia. Años más tarde, la gente todavía me preguntaba por qué nunca me vengué, por qué no demandé a mis padres por fraude o los expuse públicamente. La respuesta era sencilla: no lo necesitaba. Su pérdida ya era total. Me perdieron a mí, no solo mi presencia, sino la persona en la que me convertí. Se perdieron las noches que me quedé despierta editando los ensayos de Meraye, las mañanas que pasé podando rosas para la feria del pueblo, las comidas que cocinaba para los vecinos que no tenían a nadie más. Se perdieron cada amanecer sobre el lago, cada risa de niño que resonaba por la casa, cada pequeña victoria que habría hecho brillar los ojos de mi abuela. Mi venganza fue vivir, prosperar, crear una vida tan rica y plena que su ausencia ya no proyectaba una sombra. Había aprendido lentamente que el perdón no siempre significa dar la bienvenida a alguien de vuelta. A veces solo significa dejar ir la carga de su error. No los perdoné para liberarlos a ellos. Los perdoné para liberarme a mí misma de la amargura, de la ira, de la creencia de que no era digna de amor. Podían vivir con sus decisiones. Yo elegí vivir con las mías, y las mías estaban arraigadas en todo lo que ella me enseñó. La gracia, la fuerza y el tipo de amor que no pide nada sino que lo da todo. En el 20º aniversario del fallecimiento de mi abuela, me paré bajo el roble que ella plantó, ahora alto y ancho y lleno de vida. A mi alrededor había docenas de personas, niños a los que había orientado, ahora adultos, vecinos ancianos con sus bastones y suaves sonrisas, Meraye, ahora una autora publicada con su propia fundación, y otros cuyas vidas habían tocado la mía en silencio. Encendimos velas y contamos historias. La risa se mezclaba con las lágrimas. Hubble, al final. Les conté sobre una mujer que había elegido salvar a una niña que nadie más quería, sobre una casa que se convirtió en un hogar, sobre la lavanda que crecía de la ruptura. Y mientras el sol se ocultaba tras la colina y las velas parpadeaban, la sentí conmigo, no como un recuerdo, sino como un legado. Miré a las estrellas y susurré: lo logramos. Realmente lo logramos. Y en el susurro de las ramas de los árboles, juro que la oí decir: sí, mi niña, lo hiciste. A veces, a altas horas de la noche, cuando el viento baila entre los árboles y la casa está en silencio, me siento junto a la ventana con una taza de té y simplemente escucho. El mundo se siente quieto, como si contuviera la respiración. Pienso en la niña que fui, abandonada, con el corazón roto, sola, y le envío amor a través del tiempo. Le hago saber que lo logró, que las heridas no la definieron, que las traiciones no la rompieron, que el amor que le negaron volvió multiplicado por 10 a través de lugares inesperados. Cierro los ojos e imagino las manos de mi abuela, curtidas y cálidas, doblando masa de pan o acariciando mi mejilla, y le doy las gracias, no solo por la herencia o el refugio, sino por elegirme cuando nadie más lo hizo, por mostrarme que el hogar no está hecho de paredes ni de sangre, sino de amor, lealtad y el coraje de seguir construyendo incluso después de que todo se derrumbe. Esta casa, esta vida, esta historia, son suyas y mías, entrelazadas en lavanda y verdad. Y mientras me quedo dormida, la llevo conmigo siempre, en cada respiración, en cada acto de bondad, en cada paso valiente hacia adelante.